Todo empezó cuando vi a mi hermano caer en medio del ring, justo cuando estaba dando el mejor golpe de su vida. Mateo era boxeador, uno bueno, de esos que cuando entrenan todo el gimnasio, se para a verlos porque tiene ese ritmo, esa fuerza, esa manera de moverse, que te hace pensar que nada puede detenerlo. Ese día estaba entrenando con el saco pesado en el gimnasio de El Paso, sudando bajo esas luces amarillas que siempre hacían que todo oliera a cuero viejo y esfuerzo. Yo estaba sentada en las gradas esperándolo para que fuéramos a comer juntos después, viendo cómo sus puños golpeaban el saco con esa precisión que tanto le había costado perfeccionar. Y entonces, de la nada, su brazo derecho simplemente se detuvo a mitad del golpe, como si alguien lo hubiera agarrado desde adentro. No fue dramático, no hubo un grito ni nada, solo vi cómo su cuerpo se desbalanceaba y él caía de rodillas con una expresión de confusión absoluta en la cara. El entrenador corrió hacia él y yo también, y cuando llegué Mateo estaba tratando de levantar el brazo, mirándolo como si fuera de otra persona. No era dolor lo que tenía en los ojos, era algo peor. Era como si de repente su propio cuerpo le hubiera dejado de obedecer sin ninguna razón. Él trató de reírse, de quitarle importancia, pero cuando intentó mover el brazo otra vez simplemente no pasó nada, como si los músculos no estuvieran ahí. El entrenador le revisó el hombro, el codo, la muñeca, y todo parecía estar en su lugar. No había nada roto ni fuera de lugar, solo ese silencio extraño del cuerpo que no responde. Yo toqué su brazo y estaba frío, un frío que no tenía sentido después de tanto ejercicio y tanto calor. Mateo me miró, y vi en sus ojos algo que nunca había visto antes, un miedo real y profundo que no sabía cómo poner en palabras. Pensamos que era un susto, un calambre raro, algo que se iría con descanso, pero cuando lo llevamos a casa esa tarde el brazo seguía igual, muerto y frío. Y lo peor es que la cosa no se quedó ahí, sino que empezó a extenderse. Al día siguiente, ya no podía mover los dedos de la mano derecha, y al tercer día, la parálisis había subido hasta el hombro completo. Los médicos no encontraban nada, absolutamente nada. Le hicieron resonancias y estudios neurológicos, y todo salía normal, como si su cuerpo estuviera perfectamente bien, pero simplemente hubiera decidido no funcionar más. Y cada día que pasaba, Mateo perdía un poco más de movimiento. Primero el brazo, después el pecho del lado derecho, después la pierna derecha empezó a arrastrarse. Pero lo que realmente me aterraba no era solo la parálisis, sino el frío que venía con ella. Ese frío que irradiaba desde sus miembros como si tuviera hielo metido en los huesos. Mateo decía que sentía como si algo pesado estuviera encima de él, aplastándolo lentamente, como si alguien invisible lo estuviera empujando hacia abajo sin dejar de hacer fuerza. Y yo veía cómo mi hermano, ese hombre que era puro músculo y energía, se iba convirtiendo en una estatua de carne fría que todavía podía pensar y sentir pero no podía moverse. Mateo siempre fue el orgullo de nuestra familia, el que iba a llegar lejos, el que nos iba a sacar de El Paso y poner el nombre Vargas en los titulares. Desde chico tuvo ese talento natural para pelear, esa disciplina que lo hacía levantarse a las 5 de la mañana para correr por el desierto antes de que saliera el sol. Era el hermano mayor, el que me cuidaba, el que me enseñó a manejar y me amenazaba a los novios cuando se pasaban de listos, el que siempre tenía una broma lista para hacerme reír. Pero en nuestra familia había algo raro, algo que nadie quería hablar en voz alta pero que todos sabíamos que estaba ahí. Los hombres Vargas tenían mala suerte con el cuerpo. Siempre había alguno que terminaba paralizado o con problemas para moverse, y la familia lo explicaba como enfermedades raras o accidentes desafortunados. Mi papá, Leocadio, era uno de esos hombres que nunca se quejaban de nada, estoico hasta los huesos, pero él también cojeaba de una pierna desde que yo tenía memoria. Nunca explicó por qué cojeaba, solo decía que fue un accidente en el rancho cuando era joven, pero había algo en la manera en que lo decía que siempre me hizo pensar que estaba mintiendo. Y tenía esa mirada distante, como si estuviera siempre pensando en algo que pasó hace mucho tiempo y que no podía quitarse de la cabeza. Cuando éramos niños, la abuela a veces hablaba en voz baja sobre la tierra que cobra y el peso de los muertos, pero si mi papá la escuchaba le decía que se callara y que no asustara a los niños con tonterías. Yo nunca entendí qué significaban esas palabras hasta que vi a Mateo en esa cama de hospital, con la mitad del cuerpo convertido en piedra fría. Y entonces empecé a preguntarme si las tonterías de la abuela no eran tan tontas después de todo. Al cuarto día de la parálisis, algo más empezó a pasar con Mateo.
algo que los médicos no podían explicar y que nos asustaba a todos. Él empezó a dibujar, cosa que nunca había hecho en su vida porque siempre decía que no tenía talento para el arte, que sus manos eran para golpear, no para crear. Pero ahora, con su mano izquierda que todavía podía moverse un poco, dibujaba obsesivamente en cualquier papel que encontrara, siempre el mismo símbolo una y otra vez. Era un ojo estilizado y lloroso, con lágrimas que caían hacia abajo, y lo dibujaba sin parar, sin hablar, como si estuviera en trance. Cuando le preguntaba por qué lo hacía, él solo me miraba confundido, como si ni siquiera se hubiera dado cuenta de que estaba dibujando. Y mientras Mateo se perdía en esos dibujos extraños, mi papá empezó a comportarse de una manera que nunca había visto antes. Él siempre fue callado y controlado, pero ahora estaba nervioso, agitado, levantándose en medio de la noche para revisar todas las puertas y ventanas de la casa. Yo lo escuchaba caminar por los pasillos a las 3 de la mañana, probando cada cerradura, cada tranca, murmurando algo que no podía entender completamente. Una noche lo seguí en silencio y lo vi parado frente a la ventana de la sala, mirando hacia el desierto oscuro, y escuché lo que estaba diciendo en voz baja. Decía, mantén eso afuera, una y otra vez, como una oración o un ruego, y había tanto miedo en su voz que me dio escalofríos. ¿Qué era lo que mi papá creía que podía entrar? Los médicos dijeron que no había daño neurológico visible, que los nervios de Mateo estaban intactos y que no había explicación médica para lo que le estaba pasando. Sugirieron que podía ser psicológico, estrés postraumático o algo así, pero yo sabía que eso era una mentira porque Mateo no estaba loco, estaba atrapado. Su cuerpo se apagaba por partes, como si alguien estuviera desconectando sus músculos uno por uno, y él seguía ahí dentro, consciente, sintiendo todo, sin poder hacer nada. El frío que venía de sus miembros paralizados era cada vez más intenso, tanto que cuando lo tocaba, era como poner la mano en hielo, y él decía que sentía ese frío desde adentro, desde los huesos. Y lo peor de todo era la presión, esa sensación de peso que él describía como si algo invisible estuviera sentado encima de él, aplastándolo contra la cama sin dejarlo respirar bien. Yo empecé a buscar respuestas por mi cuenta porque ya no confiaba en que los doctores supieran qué hacer. Y fue entonces cuando empecé a recordar las historias de mi abuela. Ella hablaba del fardo de la tierra, un castigo para aquellos que movieron lo que no debían mover, que profanaron lo que debía quedar intacto. No eran historias que contaba para entretener, eran advertencias que decía con la voz temblorosa, apretando su rosario entre los dedos como si las palabras mismas pudieran traer mala suerte. Yo siempre pensé que eran solo cuentos de viejos, supersticiones del desierto. Pero ahora me daba cuenta de que mi abuela sabía algo que el resto de nosotros habíamos olvidado o decidido ignorar. Una noche, cuando mi papá salió de la casa para ir al hospital a ver a Mateo, decidí buscar en su escritorio. Sé que está mal revisar las cosas de otras personas, pero mi hermano se estaba muriendo lentamente, y mi papá claramente sabía algo que no nos estaba diciendo. El escritorio estaba en su cuarto, lleno de papeles viejos y facturas del rancho, pero había un cajón que siempre mantenía cerrado con llave. Encontré la llave escondida detrás de una foto enmarcada de mi abuela, como si él quisiera que ella vigilara ese secreto incluso después de muerta. Cuando abrí el cajón, lo primero que vi fue una llave de hierro antigua, pesada, del tipo que ya no se usa, oxidada y fría al tacto. No había ningún candado para esa llave, ninguna caja ni puerta en nuestra casa que pudiera abrirse con ella, pero estaba ahí, guardada como si fuera lo más importante del mundo. La saqué y la sostuve en mi mano, sensando su peso extraño. Y fue entonces cuando mi papá entró a la habitación y me vio con la llave. Su cara cambió completamente, todo el color se le fue, y por un segundo pensé que me iba a gritar, pero en lugar de eso solo se quedó parado ahí, mirándome como si acabara de traicionar un secreto sagrado. Puse la llave en la mesa entre nosotros y le dije que necesitaba saber qué estaba pasando, que Mateo se estaba muriendo y que yo no iba a quedarme callada mientras eso sucedía. Mi papá se sentó pesadamente en su cama, se cubrió la cara con las manos y después de un silencio largo y doloroso, finalmente empezó a hablar. Me dijo que nuestra familia había sido encargada de cuidar algo hace muchas generaciones, un cementerio antiguo y sin marcar en medio del desierto, un lugar sagrado que nadie debía tocar. Pero los Vargas, mis ancestros, decidieron que necesitaban más tierra para el rancho, que ese pedazo de desierto vacío
Podía ser útil si lo cercaban y lo usaban para el ganado. Así que movieron una piedra de límite, una piedra grande y antigua que marcaba el borde del cementerio, y empezaron a construir sobre tierra que nunca debieron pisar. Mi papá me contó que había una curandera que vivía cerca del desierto en esos tiempos, una mujer a la que llamaban la Llorona del Desierto porque dicen que lloraba por los muertos olvidados. Cuando ella se enteró de lo que los Vargas habían hecho, fue a hablar con mi tatarabuelo y le advirtió que devolviera la piedra a su lugar, que no perturbara el descanso de los que estaban enterrados ahí. Pero mi tatarabuelo no le hizo caso. Le dijo que eran solo supersticiones y que él necesitaba esa tierra para alimentar a su familia. La curandera entonces le dijo que si no devolvía lo que había tomado, los Vargas cargarían con el peso de la tierra perturbada, que la tierra misma los reclamaría poco a poco hasta que no pudieran moverse más. Y eso fue exactamente lo que empezó a pasar. Primero con mi tatarabuelo, después con mi bisabuelo, después con mi papá y ahora con Mateo. Cada generación tiene a alguien que empieza a sentir el peso, la presión invisible que los aplasta hasta dejarlos inmóviles, conscientes pero atrapados en sus propios cuerpos. Mi papá me dijo que él intentó escapar de la maldición cuando era joven, que trató de alejarse del rancho y de la tierra, pero el peso lo alcanzó de todas formas y le dejó la pierna casi inútil. Por eso cojea, por eso tiene esa mirada distante, porque él sabe que la tierra todavía lo está reclamando, solo que más lento que a otros. Le pregunté por qué nunca nos contó, por qué dejó que Mateo creciera sin saber lo que le esperaba, y él solo negó con la cabeza y dijo que esperaba que la maldición se hubiera olvidado, que tal vez saltaría una generación, pero no saltó, y ahora mi hermano estaba pagando el precio de algo que pasó hace más de 100 años. Le pregunté para qué era la llave, y mi papá señaló hacia el desierto, hacia donde el sol se estaba poniendo detrás de las montañas. Me dijo que la llave abría un pozo de mina abandonado que estaba cerca del cementerio antiguo, un lugar donde su propio padre había escondido la piedra de límite original después de que la maldición empezara. La idea era que si escondían la piedra en un lugar profundo y oscuro, tal vez la tierra se calmaría, tal vez la curandera dejaría de cobrar su deuda. Pero no funcionó. La maldición siguió pasando de generación en generación, y la piedra seguía ahí abajo en la oscuridad, esperando. Mi papá me miró con ojos cansados y me dijo que él nunca tuvo el valor de ir a la mina, que tenía demasiado miedo de lo que podría encontrar ahí, de lo que la tierra podría hacerle si se acercaba demasiado al lugar donde todo había empezado. Pero yo no era mi papá, y yo no iba a quedarme de brazos cruzados viendo cómo mi hermano desaparecía en su propio cuerpo sin hacer nada. Agarré la llave de hierro y se la guardé en el bolsillo, sintiendo su peso contra mi pierna, y le dije a mi papá que iba a ir a esa mina, que iba a encontrar esa piedra, y que iba a arreglar lo que nuestra familia había roto. Él trató de detenerme, me dijo que era peligroso, que la tierra no perdona, pero yo ya había tomado mi decisión. Esa noche fui al hospital a ver a Mateo una última vez, antes de irme al desierto, y cuando entré a su habitación, lo encontré casi completamente inmóvil. Solo podía mover los ojos y la boca, y apenas podía hablar. Pero cuando me vio entrar hizo un esfuerzo enorme para decirme algo. Me acerqué a su cama y puse mi oreja cerca de sus labios, y con una voz forzada y dolorosa, él susurró una sola palabra: la mina. Mateo sabía. De alguna manera él también sabía que la respuesta estaba en ese lugar oscuro y olvidado en medio del desierto. Miré los papeles que tenía en su mesa de noche y vi que había dibujado el símbolo del ojo lloroso otra vez. Pero esta vez había algo más. Había dibujado un mapa rudimentario, con líneas temblorosas que mostraban el camino desde nuestra casa hasta un punto marcado con una X en medio de la nada. La mina. Agarré el papel y lo doblé con cuidado, guardándolo junto con la llave de hierro, y le prometí a Mateo que iba a traer algo de vuelta, que no iba a dejarlo así. Él no pudo responder, pero vi en sus ojos que me entendía, que confiaba en mí para hacer lo que él ya no podía. Salí del hospital con la llave quemándome en el bolsillo y el mapa arrugado en mi mano, y mientras caminaba hacia mi carro, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Recordé algo que mi papá había dicho durante su confesión, algo que en ese momento no le di importancia, pero que ahora resonaba en mi cabeza como una campana. Él mencionó que cuando su abuelo movió la piedra del límite, no lo hizo solo, que había otra familia que lo ayudó, una familia rica e influyente de la región, una familia que se benefició tanto como los Vargas de esa tierra robada, pero que de alguna manera nunca sufrió la maldición.
El nombre de esa familia era Delgado, y mi papá lo había dicho con una mezcla extraña de admiración y resentimiento, como si ellos hubieran encontrado la manera de escapar del castigo que nosotros seguíamos cargando. Me pregunté si los Delgados sabían lo que había pasado, si ellos también guardaban secretos sobre la tierra perturbada y la curandera del desierto. Pero esas eran preguntas para otro momento, porque ahora lo único que importaba era llegar a la mina y encontrar esa piedra. Arranqué el carro y empecé a manejar hacia el desierto, siguiendo el mapa que Mateo había dibujado con su mano temblorosa. El camino era largo y oscuro, sin más luz que la de mis faros cortando la noche, y mientras más me alejaba de El Paso, más sentía que estaba entrando en un lugar que no quería ser encontrado. La llave de hierro estaba en el asiento del copiloto, y cada vez que la miraba sentía su peso aumentar, como si ella también estuviera siendo reclamada por algo invisible. Pensé en Mateo atrapado en su cama de hospital. Pensé en mi papá y su cojera eterna. Pensé en todos los hombres Vargas que habían cargado con ese peso sin entender por qué. Y pensé en la curandera, en la llorona del desierto, y me pregunté si ella todavía estaba ahí afuera en algún lugar, llorando por los muertos que nadie recordaba. El símbolo del ojo lloroso que Mateo había dibujado tantas veces ahora tenía sentido. Era la marca de ella, la señal de que la tierra seguía cobrando su deuda, y yo estaba yendo directo hacia el corazón de esa deuda, hacia el lugar donde todo había empezado. Miré el mapa otra vez y vi que estaba cerca, que la mina no podía estar a más de unos kilómetros de distancia. Apreté el volante con fuerza y seguí manejando, sintiendo cómo el peso de la llave se transfería a mi pecho, como si ahora yo también estuviera siendo reclamada. No sabía qué iba a encontrar en esa mina. No sabía si la piedra seguiría ahí o si devolver algo podría realmente romper una maldición de más de 100 años. Pero sabía que tenía que intentarlo, porque la alternativa era ver a mi hermano desaparecer completamente, consciente y atrapado para siempre. Y mientras las luces de El Paso desaparecían detrás de mí y el desierto se tragaba todo el horizonte, pensé en los Delgado. Pensé en cómo ellos habían ayudado a mover esa piedra, en cómo se habían enriquecido con la tierra robada, y en cómo nunca pagaron el precio que mi familia estaba pagando ahora. Ese nombre, Delgado, resonaba en mi mente como una promesa y una amenaza al mismo tiempo, porque si yo lograba sobrevivir a lo que fuera que me esperaba en la mina, si lograba encontrar alguna respuesta, entonces tal vez tendría que buscar a esa familia y preguntarles qué sabían. Pero eso sería después, porque ahora lo único que veía adelante era la oscuridad del desierto, el mapa arrugado en mi regazo, y el peso cada vez más insoportable de una llave de hierro que abría un lugar del que tal vez nunca podría regresar.